Ahora sí nos metemos en todo lo que tiene que ver el análisis político, ¿no? De lo que está sucediendo, y para eso lo tenemos a nuestro amigo Pedro Bermego, siempre digo mal el apellido, justamente para que nos cuente, para nuestro politólogo, ¿no? Para que nos cuente un poco sobre este contexto social que estamos atravesando. Pedro, ¿cómo estás? Buen día. Hola Carolina, ¿todo bien? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, todo bien, por suerte. Bueno, me alegro. Bueno, movidito los días, ¿eh? No tenés para aburrirte. Acá en este país, cuando hablamos de política, de economía, nunca está para aburrirse, así que sí, Pero hubieron momentos donde eran más tranquilos. sí, y siempre hubo mejores momentos. Aunque no todo pasado fue mejor, claramente. No. Bueno, Pedro, contanos, ¿de qué vamos a hablar en el día de hoy? Bueno, si quieren podemos charlar un poco lo que fue el 24 de marzo. Uh-huh. Bueno, en ese sentido, me parece que lo primero que podría decir es que, bueno, la plaza estuvo ahí bien vigorosa, fuerte, con un traspaso generacional donde se veía tanto jóvenes, niños incluso, y adultos y adultos mayores, abuelas. En ese sentido, como que se dio una plaza bien fuerte. Sí. Y aparte en contraproducción, o sea, si miramos como la otra foto de lo que fue el intento del gobierno de generar un mensaje distinto, ¿no?, a lo que se trató de demostrar en esa plaza, ¿no?, con el video, que me pareció una provocación innecesaria, ¿no?, por parte del gobierno, hacer ese video. Completamente contraproducente incluso para el propio gobierno, ¿no? No le suma, es completamente forzado lo que intentó hacer. No pegó ni siquiera en su propio núcleo. Para el propio núcleo libertario o de gente que quizá lo votó, le pareció aburrido, mal musicalizado. Sí, es una estética horrible. Sí, falta de información, largo. de datos, de todo. Sí, argumentación. sí. O sea, Falta de verdad, más... porque mucho de lo que se dijo ahí es falso. Sí, por eso. Sí, total. Hubiera sido más estratégico para el gobierno no decir nada, ¿no? Claro. Y creo que acá, bueno, si tendríamos que hacer pedagogía, es que lo que intenta hacer el video es equiparar culpas, y no se puede equiparar culpas cuando fue el Estado, el terrorismo de Estado, el que generó desapariciones, torturas, asesinatos, secuestros, violaciones. O sea, hay una gran diferencia ahí y de gravedad, ¿no?, entre los delitos que pueden haber cometido algunos grupos y el terrorismo que genera el Estado, ¿no? Sí, el tratamiento, porque si había, vamos a suponer, y vamos a darle la derecha, que había terrorismo, fantástico. El tratamiento era buscar a las personas que estaban haciendo cometiendo esos delitos, los detenían, le daban un proceso, los juzgaban, le daban una pena y listo. Total. Entonces, en la historia hubiese quedado de otra manera, pero no fue así. Claro, o sea, no se puede equiparar lo que puede hacer un grupo de personas con lo que hace el Estado, porque el Estado tendría que cuidar y proceder en base al derecho, no violar los derechos humanos. Ahí hay una gran diferencia. Claro. El Estado tiene una responsabilidad superior en la sociedad. O sea, en ese sentido, lamentablemente, bueno, este 24 de marzo el gobierno no buscó y no intentó de ninguna forma condenar lo que sucedió, ¿no?, el golpe militar. Justificar, trató de justificar. Y consigue, igual, y perdón, con ¿no? su discurso de negacionista, Sí, claramente. pero igual, yo lo que vi del video, porque también pongo en la balanza, yo veo los relatos, la historia, los personajes que aparecen en cuanto a los que reivindican los derechos humanos, y tenés 1.000.000 de historias. En este video 2 personas hablaron. Sí. O sea, dos casos que vos me decís, me traes 500 y bueno, te presto atención a ver cómo es la mano. Pero 2 personas, una mujer que lamentablemente su esposo lo asesinaron, no un grupo armado, pero a los cuales los agarraron, los juzgaron y en la presidencia de Carlos Menem los indultaron. Sí. No es, o sea, ya miente de que no tuvo justicia. Sí, tuvo justicia. Agarraron a las personas, los juzgaron y los metieron preso. Y en la presidencia de Menem le dieron el indulto a los que habían matado a su esposo.
y el otro señor que, no sé, me da la sensación que habla más desde el despecho que de otro lugar. Sí, ahí también lo que se trata de hacer es siempre relativizar el tema del número, y lo que hay que decir que los 30.000 es una denuncia abierta, o sea, porque fue clandestino la tortura, la desaparición de personas, o sea, el propio Estado tiene que responsabilizarse y los propios jefes militares tienen que decir dónde están las listas de las personas, porque ellos planificaron el secuestro sistemático dentro de los 800 centros de clandestinos, donde en ese momento nacían bebés en centros clandestinos y que fueron apropiados, ¿no? Entonces... Perdón, vos diste un dato ahí. ¿Cuántos centros clandestinos? 800. 800 que están registrados, ¿no? Estos son los que están reconocidos. Por lo menos, por los números que da el presidente Milei, que dice 8.000 y pico, que agarraron 800 centros clandestinos para 10 personas. No, si vos pensás que hay 40 personas que hayan pasado por alguno de esos 800 centros clandestinos, ya lo multiplicás. Ya te da los 30.000. Y es eso, porque ellos dicen no es 30.000. No, por ahí fueron más. Pudo ser peor encima el número, más agravante. Y mucha gente que desapareció, los tuvieron, los torturaron y pudieron escapar, los soltaron y aparecieron de nuevo. Pero otros que no sabemos dónde están. Y ahí está el punto. Aparte, también lo que se produce ahí para mí, los que hacen esto, bueno, más allá de relativizar el número, ahora sobre todo, muchos jóvenes libertarios en redes sociales, como haciendo chistes así de muy mal gusto sobre esa época, es que no entienden también lo que fue para una sociedad entera vivir eso, ¿no? Porque esa sociedad entera se sumergió en el miedo, en la falta de libertad de expresión, restricción a las libertades que tenían, o sea, vivía en un estado que no sabía si te iba a matar, torturar o asesinar, o sea, no era un estado de derecho, ¿no? Es decir, las víctimas también fue toda la sociedad en su conjunto, y obviamente los familiares y los amigos de las personas torturadas y desaparecidas. Entonces, cuando se habla de 30.000 es eso, es una denuncia abierta, es entender lo que sucedió en esa época y condenarla. Pero bueno, el gobierno se ve que no la ve de esa forma, ¿no? No lo ve, y bueno, también esos días salió, ¿no? Martín Menem diciendo que no entendía por qué pibes de 20 años estaban en la plaza, ¿no? Y eso ahí el título de la nota era "no la ven", y no, claro, porque no entendiste nada entonces, o sea, más que nunca tienen que estar los están pibes ahí para que no vuelvan a cometer los errores que pasaron justamente en el pasado. Tal cual. Es para eso la memoria. Sí, creo que hay como en ese sentido una crueldad, ¿no? Que está demostrando el gobierno sobre este tema, y bueno, como arranqué al principio, o sea, no creo que la gente que haya votado a Milei lo haya votado por este tema. Creo que al gobierno no le suma nada a esto, no pegó ni siquiera otra vez lo mismo, ni siquiera en su propio grupo, en su propio núcleo le sirve a esto, o sea, no fue tema para su propio núcleo, no lo usaron ahí como arma para desafiar el relato o la batalla cultural, como ellos dicen, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, no le vi nada, le vi algo más contraproducente para el propio gobierno. Creo que fue un tiro en el pie para el propio gobierno. Y aparte de eso, ¿no? Porque un tema tan trascendente, un video de ¿cuánto? 3 minutos, 5 minutos, no sé cuánto. No amerita que salga alguien responsable, yo creo que el presidente, pero bueno, hablar sobre este tema, y esto que dice el video, haberlo hecho de última, te bancás en la tuya, en tu postura, pero hacer una cadena nacional conmemorando los 48 años de aquel golpe, y decir, en aquel momento hubo esto, y salir alguien a hablar. No mandar un videíto que circule por redes sociales. Pero en eso coincido con la visión que tienen ellos, Gastón, de negacionismo total. No esperábamos eso, pero como decía Pedro al principio, no hubieran hecho nada. Sí. El video, yo creo que con el video la embarraron, y ahí sí es verdad, se notó hasta las diferencias que hay entre su propio núcleo. En eso coincido, me parece que no tendría que haber hecho nada. Lo que hizo cualquiera, la embarró mal. Para mí, hablar no, porque sabemos que ¿qué va a salir a hablar? A provocar, a decir, no son 30.000, o sea, ya lo dijo en campaña. O sea, ¿qué va a salir a decir? Y sí, lo que ellos piensan. Está bien, pero para mí que se llamen al silencio directamente. En fin, continúa, te dejamos, Pedro, dale. No, bien. También lo otro que, bueno, estuve como viendo, revisando ahí por todo lo que fue la semana, creo que
nos tendríamos que dar un espacio ahí para el análisis económico-político, más de la coyuntura, de lo que intenta hacer Milei, en ese sentido más de lo que se dio un poco ayer, ¿no? En el foro que habló él, de redoblar la apuesta, ¿no? Y acelerar. Si se acuerdan, la semana pasada dijimos, bueno, Milei tiene dos caminos, o buscar la conciliación y tratar de generar como una coalición con diferentes fuerzas políticas, o ir contra todas las fuerzas políticas, contra el Congreso, contra todas las instituciones habidas y por haber. Y parece que va más por ese lado, ¿no? Ya lo había hecho un poco antes, esas señales de ir contra diputados, ir contra el Senado, con el DNU, que sacó la fórmula jubilatoria y no por ley, a lo que habían acordado algunas coaliciones, algunos bloques legislativos de que lo hagan por ley, y Milei dijo, no, ya está, lo hago por DNU. Y acá es como importante decir, bueno, Milei desconfía de la clase política, tanto diputados de Senado y gobernadores, y tanto los gobernadores como diputados de Senado desprecian mucho a Milei, ¿no? Entonces ahí hay como un juego que no se va a resolver, sino va a ser por enfrentamiento, ¿no? Enfrentamiento obviamente más institucional, pero un choque entre estos dos poderes que también otra de las señales que hizo fue, bueno, decir que va a mandar a la terna de 2 jueces para que en el Senado lo elijan, ¿no? 2 jueces de la Corte Suprema, cuando los usos y costumbres es avisar, ¿no? Y él los manda tanto al hijo como a García Mansilla sin avisar nada, ¿no? Y esto no gusta nada en el Senado, pero tampoco gusta en la Corte a Rosati, a Rosencrantz y Maqueda, ¿no? Entonces, en algún momento, estas personas, tanto Rossetti, Rosencrantz y Maqueda, de alguna forma se la van a devolver a Milei, ¿no? Con algún fallo o alguna cuestión así. Entonces, bueno, hasta que sean asignados jueces, si es que terminan siendo aceptados por el Senado Lijo y García Mansilla, tenemos todo un año y hay un rechazo o una mala sensación tanto en el Senado como bueno, en la Corte. Entonces, Milei está yendo un poco contra los dos poderes o contra, como que se queda bastante solo, ¿no? En ese sentido. No hay conciliación, es un gobierno de prepotencia, de altivez y soberbia, y de imponer, y no entiende que él no está por encima de los otros poderes, porque él piensa, no sé, me da a mí la sensación, de que él cree que porque lo votaron presidente, él está por encima de los demás poderes. Bueno, para mí no le explicaron cómo era la mano. Ahí es interesante como las críticas que incluso vienen del propio gobierno de la vicepresidenta, ¿no? Dice, bueno, esto no es un reino, ¿no? Diciéndolo un poco por Milei, ¿no? Como que se cree medio monarca absoluto que puede hacer lo que quiere, ¿no? Pero ahí, bueno, Milei está haciendo en su cabeza o en su estrategia política apostar todo a la economía, ¿no? Y él lo que piensa es, bueno, la sociedad ya está polarizada, así que puedo jugar mucho más a eso. O sea, tengo un 40%, casi 50%, que me está apoyando, algunos con mayor intensidad, otros con menos intensidad, pero sé que ya todo lo que era Juntos por el Cambio, el electorado ese, me lo comí yo, lo represento yo. Y todo enfrente, bueno, está lo demás. Entonces, como que va a jugar un poco a eso, ¿no? Y apuesta que en lo económico le vaya bien para que el gobierno pueda seguir avanzando, ¿no? Y mostrar algún tipo de resultado. Claro, lo que pasa es que no deja tranquilo el avispero. Cuando un poco se calma, enseguida ya salen con otra cosa. Ahora habla de, bueno, ayer con una violencia y una crueldad de hablar de despedir 70.000 personas como si estuviese hablando de algo mínimo. Y la brutalidad con la que se jacta, ¿no? Estamos despidiendo como si fuese un triunfo absoluto, despedir gente, ¿no? Y amenazando porque termina la frase diciendo eso, y se vienen 70.000 más. Pero digo, como si fuese un logro y fuese una virtud. Y él piensa que echa 70.000 personas. No van a reaccionar, se van a ir a la casa y se van a quedar ahí sin reclamar, sin nada. Pero fíjate que en ese momento que él da la charla y que dice lo de los despidos, no sé, la gente que estaba ahí se sienten aplausos.
Y si O es un sea, porque- empresario, bueno, pero por eso te digo, vos decís, se siente orgulloso, él sí, porque él cree que está haciendo lo bueno, lo correcto, porque él considera que toda esa gente está de más, que son ñoquis y que le genera un gasto a la gente, al gobierno. Sí, ahí lo que está sucediendo es que, a ver, hay algo que pasa en la sociedad, pero sobre todo en su electorado, ¿no? Pero que es básicamente, bueno, vivimos hace muchos años un nivel de inflación alto. Entonces, lo que dice el electorado principalmente de él es, che, yo acepto cualquier cosa con que baje la inflación. Y hay como ese relato, eso en el aire. Es como, bueno, está bien, si los jubilados van a sufrir el ajuste, lo acepto siempre y cuando puedas bajar la inflación. Si vas a despedir gente, bueno, siempre y cuando puedas, como que la consecuencia o la política que tiene que mostrar mi ley, y va a mostrar mayor gobernabilidad mientras más baja esté la inflación. todavía no bajó nada, ¿eh? Todavía no bajó nada. Porque ¿verdad? lo más alto que dejó Massa era el 12.3, 12.5 y Milei todavía no llegó a ese número. Es verdad, pero, a ver, sí hay una tendencia a eso. O sea, se puede ver eso. Pero básicamente porque destruyó toda la cuestión productiva, o sea, la actividad. Nosotros hemos hablado ya los 2 puntos que bajó de la actividad. Obviamente, si vos haces una recesión de ese nivel, la inflación te va a bajar, o sea, no queda otra. O sea, es una cuestión matemática Sí, económica. nadie compra nada, nadie vive. Nada. Claro, es la inflación de los cementerios, si querés. Pero bueno, es la medida que tomó para que baje la inflación en el sentido, y la tendencia da eso. Obviamente todavía faltan todavía falta una transición más, o todavía, yo a veces digo, bueno, el gobierno de Milei todavía no estabilizó, hasta que no estabilice todavía el gobierno no arranca en realidad. ¿Qué significa estabilizar? Todavía faltan precios que se actualicen y lleguen lo que se llama su óptimo, o sea, que a partir de ahí realmente tengan un tipo de ganancia o rentabilidad esos servicios, que no haya tantas distorsiones de los precios relativos. O sea, todavía hay muchas cosas que faltan para llegar a estabilizar. Y bueno, hay algo que están teniendo como problema, que es básicamente que el dólar le está quedando atrasado. O sea, que el tipo de cambio quede atrasado hace que la economía sea menos competitiva. Si ustedes, bueno, lo hemos hablado un poco, ¿no? El tema de tener los precios internacionales más altos acá, o sea, estamos caros en dólares a nivel internacional. Bueno, ¿eso por qué se da? Un poco por la gran inflación que hay de productos en general, nuestro IPC, y otro poco porque también el dólar se está devaluando mucho más lento que lo que fue la inflación. Entonces, eso te hace retrasar el dólar, ¿no? En un momento, bueno, Milei devaluó un montón, pero después los siguientes meses la inflación fue un montón y el dólar fue muy por debajo de la inflación. Eso no es bueno y sano para la economía porque te queda el tipo de cambio atrasado. Claro. Un poco lo que nos pasó, o sea, sin hacer analogías así tan fuertes porque es distinto al contexto, pero un poco lo que nos pasó con la crisis de la convertibilidad del 1 a 1. En un momento el 1 a 1 nos había quedado muy atrás, Brasil devalúa y Brasil se vuelve más barata que nosotros y nosotros nos volvemos más caros. Entonces, en ese sentido, ya éramos caros incluso con el 1 a 1, o sea, nosotros nos parecía mucho más fácil viajar al exterior si teníamos plata, ¿no? Obviamente en el 1 a 1, pero nadie venía acá. Sí. Ahora nos va a pasar un poco al revés. Nosotros vamos a tener que ir, o sea, en su momento, en la época de Alberto Fernández más que nada, los países limítrofes venían a comprar todo acá, o le parecía muy barata a Argentina. Bueno, ahora le va a parecer muy cara, y a nosotros también nos va a parecer tan cara que vamos a tener que ir a países limítrofes a comprar cosas. O sea, nos va a parecer una cosa al revés de lo que venía pasando. Sí, una locura. Son movimientos, sí, complicados, que bueno, va a tener todavía, falta unos meses para que haga eso, ¿no? En teoría serían 2-3 meses, también está esperando la liquidación del campo, que ahí habría que ver si son 20.000 o 25.000 millones de dólares. Eso es lo que espera recaudar el gobierno, si se hace esa liquidación. Pero el tema es que el campo no va a liquidar si el dólar sigue tan atrasado para ellos, o sea, no le va a servir. Entonces esperemos que el gobierno esté por lo menos esperando al momento de la liquidación para hacer la última devaluación, porque bueno, eso después de la devaluación va a haber un traspaso a precios, pero
esa última devaluación sea para unificar el tipo de cambio, ¿no? Y a partir de ahí empezar a liberar un poco más las restricciones que hay. O sea, todavía hay 2 meses muy complicados en Argentina que se va a vivir, y hay que ver si en esos 2 meses el gobierno logra ya alinear lo que se llaman los fundamentals en economía, que básicamente las cosas necesarias para que haya una economía más saludable. Sí, y que la gente tolere también, ¿no? Sí, 2 meses que la gente tolere. Esa es la gran pregunta, Básicamente, se preguntaba si el ajuste aguanta socialmente. Claro. Y pareciera que hasta ahora sí. O sea, obviamente hay mucha gente enojada, hay mucha gente que no llega a fin de mes, hay mucha gente que está muriendo básicamente porque no tiene posibilidad de comprar comida, y eso es recontra doloroso socialmente, o sea, como tejido social no destruye, pero parece que todavía no hay una explosión o una cuestión social que genere o un 2001. Sí, algo así no hay, parecía que en el aire no está eso. Bueno, no hay saqueos, ¿no? También eso es yo creo que para ver. Que yo creo que es clave estos 2 meses siguientes que vienen, ¿no? Ya recién ahora estaba leyendo, viene de vuelta el aumento en el gas, donde las tarifas ya quedan dolarizadas en 3 tramos, o sea, creo que estos 2 meses que vos decís son los claves. Así que bueno, esperemos, ¿no? Obviamente todo lo que es el impacto social creo que es importantísimo, ¿no? Sí, o sea, cuando se producen las estabilizaciones siempre es un salto muy alto de los precios, pero después la idea de que después que se estabilice ya los precios no tengan esos saltos. Y bueno, después hay algo que está recontra atrasado, que siempre lo hablamos, tanto jubilaciones como salarios son precios viejos, precios atrasados. Sí, no existe. Entonces, bueno, ahí tendría que, cuando pase eso y se empiece como a equiparar y ganar en algún momento la inflación, ahí tendrías que ver un nivel de crecimiento de actividad. Que, ojo, ese crecimiento de esa actividad en el 2025 va a ser la misma actividad que vos tuviste en el 2023, en octubre del 2023. O sea, vas a tener la misma actividad que lo que perdió el peronismo en octubre del 23. O sea, en el 25 tampoco es que vamos a estar tan para arriba. O sea, vamos a estar como estuvimos en el 23, si todo sale más o menos ordenadamente. Bueno, hay que estar hay que estar no soy como Francella, no tengo la esperanza de Francella, pero no, yo tampoco. Claramente, yo tampoco. Porque algunos hablan desde algún lugar acomodado, no, hay que poner el hombro, no, la esperanza, no, pero no te torpedean el barco. No, por eso digo, obviamente mi esperanza no está puesta en Milei, no obstante eso pienso en la gente, pero pienso también en mi bolsillo, no sé si me aguanta 2 meses, y lo bajo podés decirle al de la inmobiliaria, che, aguantame 2 meses que en 2 meses salimos adelante. Y porque aparte uno, o sea, obviamente sabe un poquito más o está un poco más informado, sabes que hay otras soluciones y hay otros caminos. Obvio, siempre. Entonces, bueno, eso siempre hay otra, o sea, podría haber suavizado mucho más este shock económico que hubo, y a ver, todo lo que fue este proceso de estabilización fue muy fuerte, muy rápido, o sea, podría haber sido de otra manera, eso seguro. Pero bueno, a ver, yo lo que sí noto, trato de poder expresar un poco es, bueno, ¿cómo sería tener una economía sana? Bueno, lo que dicen los libros en ese sentido es tener bien los fundamentals. Si vos tenés bien los fundamentals, la economía va a tener baja inflación y va a haber crecimiento sostenible a lo largo del tiempo. Nosotros lo que venimos teniendo de hace muchos años es los stop and go. O sea, en un momento crecemos mucho, después tenemos alguna crisis y volvemos a arrancar en cierta forma. Nos vamos todo para abajo y volvemos a arrancar. Bueno, eso es porque los fundamentals no los tuvimos muy alineados durante muchos años. Esperemos que este gobierno, el próximo y los que vengan, en ese sentido tengan un poco más de conciencia de lo que es dominancia fiscal, lo que es tener reservas en el Banco Central, o sea, y que no tenga tantas distorsiones, ¿no? en la economía para no generar problemas a largo plazo. Tal cual. Pedro, muchísimas gracias por todo este informe, por el ida y vuelta, porque obviamente son temas candentes. Y ni hablamos de Caputo, así que ni eso... Hablamos. Ni hablamos. Si quieren, otro día podemos hablar un poco de eso, porque hay bastante euforia en la cuestión financiera. Merece una columna aparte, merece una columna aparte, exacto. Pedro, muchas gracias, que tengas lindo día. Dale, igual. Un abrazo. Hasta luego, chao.